compañero Atahualpa Oviedo Freire, que es del Ecuador, licenciado en Ciencias Sociales, doctor en Jurisprudencia, máster en Gestión Ambiental. Desde el 2003 viaja por distintos países del mundo, dando conferencias, animando ceremonias, facilitando talleres de transformación personal y social. Ha sido profesor en varias universidades, articulista de algunos medios de comunicación, y ha escrito 12 libros, 5 de los cuales han sido traducidos al francés. Entre ellos destacan El retorno del hombre rojo, Los hijos de la tierra, Caminantes del arco iris. ¿Qué es el summa causa y buen vivir? Sus últimos libros son La sociedad de claustro, Tetrasofía, Filosofía de la tierra y la alteridad, Nueva normalidad o una nueva humanidad. Miembro del movimiento al buen vivir global, miembro fundador del movimiento al buen vivir global. Buen vivir, www.buenvivir.global. Creo que hay algún micrófono abierto por ahí porque se escucha una interferencia. ¿O cómo me escuchan ustedes? ¿Está todo bien? Entonces dejamos con la palabra compañero Atahualpa Oviedo Freire. Gracias, un abrazo para todos. Yo voy a hacer una intervención corta. Felicitarles por la iniciativa, por seguir motivando, buscando, generando, provocando cada vez nuevos encuentros, nuevos espacios y sobre todo que estos vayan hacia el interior, es decir, hacia nosotros, hacia nuestras raíces, hacia nuestros orígenes de la tierra que nos ha visto nacer. Hemos nacido en los Andes y ese es nuestro espacio en el cual nos hemos ido formando, criando. Los Andes nos ha ido dando las características, las condiciones que tenemos en este instante. Es decir, nuestro cuerpo se alimenta, se nutre de una información que llega desde estas energías y desde el sol que cae dentro de estas particularidades de los Andes. Entonces, eso nos da nuestra característica. Y eso es lo que debería ser lo fundamental, lo básico, y no el color de la piel. Desde el racismo, desde las concepciones raciales impuestas por el colonizador monárquico, se estableció como eje, como centro, como elemento de diferenciación el color de la piel. Y a partir de eso establecemos las diferencias. Lo primero que hacemos cuando encontramos a alguien en Sudamérica es ver su estructura física, ¿no? Y a partir de ello establecemos supuestamente qué condición o qué cultura representa. Y hoy podemos caer en muchas trampas cuando vemos y sabemos de que hay gente que tiene lo que se llama un fenotipo andino, pero que puede tener un pensamiento totalmente eurocéntrico, de derecha, es decir, que no responde, no actúa de acuerdo a lo que sería la herencia de esta tierra. En cambio, vemos otros al revés, que podemos ser de otro fenotipo, pero que hemos entendido que debemos reconocernos en la tierra en la cual estamos. Pero lamentablemente la mayoría de los llamados blancos y de los que se llaman mestizos, que son otras formas racializadas, están mirando hacia otro lado. No están mirando hacia el interior, sino están buscando encontrarse, saber quiénes son desde afuera, desde otras condiciones, desde otras experiencias y desde otros procesos. Lo cual, por lo tanto, no les permite ser quienes son realmente. No logran encontrarse y hacer su camino en una cultura, en una tierra, en un proceso de la tierra que les ha visto nacer. Esto es para mí fundamental, básico, para generar una nueva humanidad, una nueva cultura,
un nuevo mundo. Pues si seguimos en esta actitud de desterrados, que nos sentimos que estamos por causas negativas del destino en la América y a la cual no la valoramos, no la apreciamos, entonces no vamos a hacer lo necesario para que estas tierras puedan tener la efervescencia, la belleza que la generaron los antiguos, las personas que vivieron antes de la invasión. Entonces, de lo que se trata es justamente eso, de ir asumiendo posiciones y cómo nos inscribimos. En mi caso, yo he preferido seguir tejiendo lo andino. Ese es mi sentido, mi propósito, mi razón de existir. El continuar, el seguir abriendo, el seguir caminando por por las filosofías, por las ciencias, por los conocimientos, por las espiritualidades de estos pueblos. Entonces, ¿para qué me voy a complicarme la vida y querer pretender ser europeo en América o pretender ser asiático y querer asumir otras culturas? Aquí estamos en los Andes y desde aquí nos reconocemos, desde aquí hacemos el diálogo. Entonces, para poder hacer un diálogo necesitamos tener elementos. Entonces, si no, simplemente es un diálogo entre sordos o entre los mismos y no hay la posibilidad de aportarse, porque lo que se interesa o lo que es lo importante es la posibilidad de aprender del otro. Entonces, para eso es necesario que nosotros nos conozcamos, por lo tanto, en nuestra raíz andina, y eso implica un proceso de aprendizaje, un proceso, por lo tanto, de descolonización. Ya sabemos que nos forman, nos educan desde una concepción que no corresponde a nuestra realidad y nos van moldeando y nos van formateando para darnos otros sentidos, otros saberes y otras condiciones. Entonces, en ese sentido, simplemente lo que hacemos es cortar con todas las posibilidades de lo que implica un conocimiento válido, importante, que también lo tienen los pueblos de estas tierras, de estas tierras de este continente. Es decir, esto implica una revalorización, un asumir otra conducta, otra actitud frente a ese conocimiento de estas tierras, en la cual ya no los despreciamos, ya no le atacamos o le minimizamos o nos mofamos, sino por el contrario, le damos el sitial, el valor, la importancia para poder darnos cuenta y tomar conciencia de que somos descendientes de pueblos, de culturas, de un conocimiento profundo, de un conocimiento que hoy la ciencia actual se admira. Hay quienes no pueden explicar muchas cosas de lo que encuentran, por ejemplo, a nivel arquitectónico. No, no encuentran las respuestas, no saben cómo se la hicieron. Por lo tanto, eso nos habla de que aquí en los Andes estamos dentro de un proceso de construcción de miles de años, por lo menos se calcula por lo menos unos 20.000, 30.000 años que está el hombre en estas tierras, si no es más. Por lo tanto, en todo este proceso ha ido construyendo, ha ido generando, y hoy hay quienes nos admiramos, los que ya conocemos, los que hemos entrado a estudiar, a investigar, a descubrir los Andes. Esa es la paradoja, que después de 500 años, muy pocos hemos descubierto América o los Andes. La mayoría no lo descubre, la mayoría solo está sentada acá, pero está siempre afuera, siempre mirando, aprendiendo, buscando en otro lado. Entonces, esa es la ironía, esa es la paradoja. Y justamente el propósito o mi artículo en esta revista tiene el propósito
de analizar, de reflexionar de cómo muchos o casi todos de los intelectuales, de los investigadores, de los analistas, todos parten de presupuestos, de conceptos, de principios, de categorías que no responden a esta tierra. Siguen mirando desde afuera, siguen mirando desde otras condiciones, desde otras características. Por lo tanto, es una mirada sesgada, parcializada y en última instancia que juzga, que sentencia, y con eso no es posible construir un nuevo mundo, una nueva humanidad. Entonces, en este sentido, hay en estos 500 años una serie de investigadores, de pensadores, de intelectuales que han pretendido entender esta realidad y que por otro lado han buscado cambiarla, han buscado modificar esta situación de la colonia, de la conquista, de todo este proceso que se genera con la llegada del conquistador de las monarquías europeas, que desestructuran, que afectan, que anulan hasta cierto punto muchos de los elementos de las culturas ancestrales. Entonces, hay una serie de personajes que buscan respuestas y salidas, pero casi todos lo hacen desde parámetros, desde categorías que no vienen o no surgen de esta realidad. Es decir, aquí en los Andes se generó una filosofía, una epistemología, una ontología, una serie de elementos que establece una forma de estar en la vida y una forma de vivir o de relacionarse con esa realidad. Entonces, esa es la forma que corresponde a esta parte de este planeta. Dando un ejemplo, el chino no podía surgir en los Andes, solo podía haber surgido en la China, el ruso en Rusia. Por lo tanto, solo en los Andes podía haber surgido el quichua, el aymara, el mapuzungún, etc. Y eso nos dice que es la tierra la que genera, es un espacio geográfico el que va determinando y estableciéndonos una condición y una particularidad. Entonces, en ese sentido, todos simplemente actúan como suplantados, viven acá, pero no se ajustan y no responden a eso que esta tierra ha producido por miles de años y solo se circunscriben a lo producido por apenas 500 años, que no es nada en relación a los 30.000 años que está el hombre en esta tierra. Por lo tanto, el cuestionamiento, la crítica, el llamado de atención es justamente a esta intelectualidad occidentalizada o eurocéntrica con una mirada que parte desde otros parámetros y que por lo tanto no hay la posibilidad de un aporte, porque lo que interesa es que sea un aporte, que pueda contribuir al análisis, a la crítica, al pensamiento, de que nos pueda permitir justamente salir de muchas situaciones en las cuales nos encontramos en esta parte de los Andes. Entonces, en este sentido, hay gente que viene desde la izquierda que busca o que intenta o que se plantea la idea de hacer cambios, modificaciones. Pero lo que sucede es que todos ellos toman como elementos o como características conocimientos que vienen desde el marxismo, que es también de otro proceso histórico, y se lo quiere superponer y buscar desde ahí salidas y respuestas a todo lo que vivimos acá en los Andes. Y en este sentido, así ha habido quienes han comenzado a cuestionar esta actitud eurocentrada, esta actitud occidentalista, y han planteado lo que se llama, por un lado, el anticolonialismo, es decir, quienes se han cuestionado, han
planteado procesos de descolonización y que se adscriben en lo que se denomina los anticoloniales. Y por otro lado, han surgido lo que conocemos como los decoloniales, es decir, otros personajes que de alguna manera se separan de los anticoloniales y que plantean también sus propuestas y tienen sus concepciones sobre los fenómenos sociales y políticos de este territorio. En este sentido, mi crítica es que si bien hay esa intención de cuestionar al eurocentrismo y a todas estas cargas coloniales, en el fondo y en última instancia lo siguen en lo mismo, es decir, no logran responder desde otras categorías, desde otros parámetros. ¿Y cuáles son esos? Los que han creado, los que han producido las culturas originarias o las culturas indígenas de estas tierras. Es decir, lo que se hace en última instancia es un pensamiento crítico, colonial y decolonial, pero desde las mismas categorías epistemológicas, ontológicas del eurocentrismo. Por lo tanto, seguimos en lo mismo. Y en última instancia, lo que quedamos o lo que sucede es que cada uno de ellos que pretenden romper con todo esto, lo hacen desde su individualidad, desde su particularidad, y menosprecian o desconocen o rechazan toda una producción cultural, comunitaria, filosófica, establecida por los pueblos que existen en estas tierras. Y eso ha llevado que ellos no se interesen, no se preocupen por conocer, por aprender lo que ha producido estas tierras. No hay, por lo tanto, un aporte, una crítica, un análisis, una reflexión desde lo que ha producido este continente como un concepto de acercamiento a la realidad. Entonces, hay como consecuencia una serie de situaciones que lleva, por lo tanto, a que sus planteamientos, sus propuestas, en última instancia simplemente es una mirada desde el otro lado o desde otro ángulo, pero que sigue en última instancia dentro de una corriente o dentro de una filosofía que en este caso es la occidental. Y tanto es así que sus proyectos o sus propuestas siguen enmarcadas dentro de esas categorías. Por ejemplo, cuando ellos hablan de filosofía de la liberación, sigue siendo un concepto occidental. En los Andes jamás se va a hablar de filosofía de la liberación, se va a hablar de la filosofía de la armonización o de la filosofía del equilibrio o de la filosofía de la alteridad, porque hay otra dimensión. No hay la idea de la libertad, porque ese es un concepto, es un mito occidental que no existe en ninguna otra de las culturas del mundo. Y es más, ni siquiera existe la palabra libertad. ¿Por qué? Porque no existe la idea de que alguien es autónomo, independiente, sino que todos en este mundo son corresponsables o copartícipes o co-creadores de la vida. Entonces, nadie está actuando libremente, sino todos están actuando y respondiendo a una serie de categorías, de leyes, de reglas para que sea posible la vida. El sol no es libre, la tierra, la lluvia, no, ellos cumplen una función, están aquí en la existencia participando en la co-creación y por lo tanto todos están actuando dentro de esas condiciones. Pero ahora existen los que se creen libres y que creen que actúan y pueden hacer lo que a bien tengan, lo que crean. Y por lo tanto no funcionan en sincronía, en simbiosis, en concatenación, en correspondencia, en complementariedad, en
en asociación, en empatía con todas las formas de vida. Estas categorías que acabo de señalar no son utilizadas, no son manejadas por el pensamiento occidental de derecha e izquierda. Ellos van a hablar de democracia, libertad, eficiencia, éxito, competencia, etcétera. Pero esas no son categorías, por lo tanto, de la filosofía andina que no corresponden, por lo tanto, a nuestros procesos y como consecuencia la izquierda se sigue equivocando. Tanto es así que todos los procesos históricos que hemos visto hasta el día de hoy han fracasado. Todos, absolutamente, porque siguen impresos dentro de una carga colonial. Simplemente es una posición en defensa del pobre, del marginado, pero que no conoce las filosofías de los pobres, de los oprimidos. Por ejemplo, hablan de la defensa del indígena, del indio, pero no conocen las filosofías, no conocen las racionalidades, las ontologías del indio, del indígena. Simplemente son en última instancia utilizados, tomados como un brazo indigenista o como simplemente masa para su revolución, para la creación o la construcción de su socialismo o su sociedad utópica. Es decir, hacen procesos de colonización en los cuales les sacan de sus propias formas culturales, de sus propias formas ontológicas, para imponerles otras que no, que fuera importante si es que fueran valiosas, en el sentido de que fueran útiles, pero no son, han fracasado. En la misma Europa han fracasado. Por lo tanto, se siguen dando con la misma piedra. No aprenden, no toman conciencia, no se dan cuenta de esta situación y por lo tanto ahí viene nuestra reflexión, nuestro llamado a la necesidad de que la izquierda y que todos los que hablan de descolonización, para que puedan realmente cumplir y hacer esos procesos, implique necesariamente partir de otros parámetros, de otros valores y de otras categorías. Si no, seguimos en lo mismo. Incluso en Bolivia, con el gobierno de Evo Morales, se creyó, se imaginó de que habrían procesos de descolonización. Incluso se creó un viceministerio de descolonización, pero no entienden qué es la descolonización. Es decir, siguen enmarcados y siguen funcionando dentro de categorías sindicalistas, de categorías prebendalistas y de todo lo que ha sido la lucha reivindicativa. Y como consecuencia se pierde en esas situaciones y no van a los procesos de fondo que implican los procesos comunitarios, por ejemplo, y se quedan en situaciones económicas incluso de afectación a la Pachamama, y queda simplemente como un discurso la defensa de la Pachamama, de la Madre Tierra, cuando en la práctica son extractivistas y como consecuencia siguen en la misma lógica del desarrollo, del progreso y de todo lo que son estos parámetros que simplemente lo que hacen o que buscan es conducir o mejorar el capitalismo, que en última instancia es lo que han hecho los progresistas, es simplemente administrar mucho mejor que los neoliberales el capitalismo. Tanto es así que los ricos nunca han ganado tanto en la historia como en la etapa progresista. En todos los países en donde ellos gobernaron, los ricos se enriquecieron tanto y en comparación con otros gobiernos ha sido la etapa en donde tuvieron mayores ganancias, mayores riquezas. Entonces, esa es la ironía, esa es la paradoja. Y en este sentido, en mi artículo, los que tengan a bien leer, van a leer que yo me concentro en dos personajes, en Enrique Dussel y Grossfogel.
se me escapa ahorita el nombre, estos dos personajes importantes, valiosos, que han aportado al pensamiento crítico, pero que considero que tienen sus límites o que tienen también sus deficiencias o que como todos, eh, incluso mi persona, pues podemos estar simplemente dándonos la vuelta en lo mismo, a pesar de que queramos salir y buscar otras propuestas y otros mecanismos para una verdaderos procesos de descolonización. En este sentido, en mi artículo yo hago un análisis y hago una ejemplificación para que el lector pueda ver que yo demuestro cómo hay esos rezagos eurocéntricos, incluso coloniales, en estos personajes, a pesar de que ellos busquen ser o salir del colonialismo, pero que todavía siguen afectados por estos elementos, dada la formación en la cual han sido todos ellos formados y que no han hecho realmente procesos de descolonización que implica hacer procesos personales, que implica hacer procesos con uno mismo para lograr interiorizar eso, para que quede encarnado y a partir de eso podamos hablar, escribir, analizar, discutir. Entonces, en última instancia, son pequeños burgueses que viven burguesamente y que en última instancia en su vida práctica cotidiana siguen guardando esas características y por lo tanto no pueden comprender, por más que hacen esfuerzos, pero que, pues, que se quedan en lo teórico, parten simplemente y siguen en la concepción objetivista, positivista de querer resolver o de analizar dentro de la mente y de la mente individual, desconectándose de los procesos históricos, de los procesos culturales, al no conocerlos. Es decir, si solo conocen de filosofía occidental y son expertos y manejan al dedillo esta filosofía y no manejan otras filosofías, las filosofías de la alteridad, y principalmente si no manejan las teorías de los Andes, las filosofías de Abya Yala, pues no van a poder hacer procesos profundos, completos, integrales de descolonización. Y eso es, por lo tanto, también una crítica a la izquierda, crítica al marxismo, lo que no significa que seamos antimarxistas o antiizquierda o anti-europeos, nada por el estilo. Simplemente implica llamar la atención, cuestionar para que podamos realmente avanzar. Es decir, la izquierda, en última instancia, simplemente tiene una diferencia de clase con la derecha, pues en última instancia tiene los mismos fundamentos ontológicos y epistémicos que las constituyen, y su diferencia simplemente está a nivel de las ramas, pero la raíz es la misma. Parten de los mismos fundamentos de análisis de la realidad y siguen partiendo de las mismas instituciones que ha creado que han creado todo el egocentrismo. Es decir, no hay un cuestionamiento profundo. Como, por dar un ejemplo rápido, ellos siguen hablando de democracia, cuando, por ejemplo, desde la alteridad se habla de biocracia, que es un cuestionamiento a la democracia en el sentido que es la dictadura del voto o es la forma simplemente de manipulación o de engaño a través de la vía electoral en donde los candidatos presentan ofertas que son manipuladas, que son tergiversadas con el objetivo de ganar un voto. Y así podríamos hablar de que por ello siguen creyendo, por ejemplo, en la necesidad de los partidos políticos, cuando para nosotros desde la alteridad es la trampa para seguir divididos, fragmentados, que eso es lo que le interesa a este paradigma y como consecuencia el pueblo pase de izquierda a derecha, esté de un lado a otro lado
y como consecuencia en esa lucha, que como decían los romanos, divide y vencerás, simplemente los que quedan en el poder, los que ganan con todo esto, son los sectores privilegiados, los sectores hegemónicos. Entonces, así vamos desarrollando y vamos explicando una serie de elementos para que podamos darnos cuenta de que no hay realmente cambios profundos estructurales, sino que en última instancia eh, quedan en lo mismo. Podríamos aplicar el concepto del gato pardismo, la idea de que se hacen varios cambios, pero a la final no cambia nada. Y eso es lo que en última instancia pasa con los decoloniales, los cuales han hecho aportes valiosísimos, importantísimos, pero que llegan a un límite. Hay todavía cosas que no han logrado eh, desarticular o desarmar dentro de su estructura colonial y por lo tanto siguen reproduciendo los mismos elementos, pero desde otras formas, y con eso simplemente no hay realmente procesos profundos estructurales que nos conduzcan, que nos posibiliten realmente hacer cambios estructurales, que es lo que requiere. Por eso seguimos en esta disputa, en estas luchas, y como consecuencia no se va al fondo, no se va a la esencia, y nos quedamos simplemente en cuestiones epidérmicas, en cuestiones generales, y no llegamos a la esencia. Y de eso se trata ahora. El cambio climático, la pandemia nos llama, nos convoca, nos demanda hacer procesos en otros niveles, en otros planos, y por lo tanto nosotros planteamos cómo podría visualizarse y cuáles serían los caminos para entrar a otros planos que nos permitan realmente hacer procesos de transformación integral que conlleve justamente a la necesidad de salir del cambio climático y de construir una nueva humanidad, que es lo que necesitamos y que reclama la vida, que reclama las nuevas generaciones antes de que perezcamos si seguimos en este camino. Si continuamos, pues el cambio climático, la revolución de la climática va a acabar con la especie humana, esa es una posibilidad. Entonces, tenemos que salir de todo eso. Y eso implica reformular todo lo creado todo, por quienes han generado todo esto. Y las respuestas, por lo tanto, no están al interior de los mismos que han creado, están desde fuera, están desde las culturas indígenas. Ahí hay un conocimiento, ahí hay lineamientos, hay planteamientos, ahí hay eh, luces, guías que nos pueden permitir realmente hacer cambios profundos, que es lo que estamos demandando y queremos todos. Eso, muchas gracias, un abrazo para todos.